Escritora en lectura fácil, autora del Agua del Rif y con muchas experiencias en el campo educativo y en el mundo de la dinamización lectora también. Tu turno. Arratsaldeon y muchísimas gracias. La verdad es que estoy muy feliz de volver a Bilbao y de reencontrarme con todos los compañeros y compañeras de lectura fácil. Para mí, escribir es salvar palabras. Salvar palabras, crear historias y a veces desenfadarme. Y en este caso, el Agua del Rif la escribí para desenfadarme, porque yo trabajo en un instituto público y tenía un alumno que me dio muchísimo trabajo, pero muchísimo trabajo. Un alumno muy difícil, que son el tipo de alumnos que a mí me gustan. Y un día pasó algo muy gordo que no os voy a contar, eso os lo contaré tomando un vinito si queréis. Pasó algo grave y yo pensé que todo lo que había hecho por ese alumno no había servido para nada. Y ese día me fui a casa llorando, muy triste. Entonces, para desenfadarme, escribí esta historia y cuando regresé al instituto después de las vacaciones de Navidad, no le dije que había escrito un libro pensando en él, pero él se acercó a mí para pedirme disculpas. Y a mí me pareció un momento mágico y entonces ese día este chico, que en el libro se llama Ahmed, pero que en realidad no es Ahmed, me dijo que le ayudara. Y a partir de ese momento con Ahmed empezamos una relación muy peculiar, una relación en la cual los libros fueron los protagonistas y os tengo que decir que gracias a la lectura fácil, Ahmed me dijo, me jode, pero has conseguido que yo lea un libro por primera vez, pero me jode. Y yo le decía, bueno, porque no te joda tanto y sigue leyendo. Este libro a mí me ha hecho muchos regalos muy especiales, porque cuando yo escribí el libro en el instituto nadie sabía que yo había escrito el libro pensando para un alumno, pero entre todos los chicos adolescentes marroquines se disputaban quién era el protagonista. Y entre ellos me venían a ver, me decían, oye Monse, Ahmed soy yo, ¿verdad? Y yo le decía, bueno, Ahmed somos todos. ¿Y por qué Ahmed somos todos? Yo quería escribir sobre la inmigración, pero también quería escribir sobre aquel momento en que todos necesitamos encontrar nuestro espacio en el mundo. Por tanto, todos en nuestra vida hemos sido inmigrantes o adolescentes y a todos nos ha costado encontrar aquello que deseamos o saber exactamente qué es lo que queremos o qué es lo que esperan los demás de nosotros. Mi padre fue uno de los primeros inmigrantes que aparecieron en Rubí. Yo me he criado en un barrio obrero y en ese barrio nosotros éramos los otros. Y ahora en mi instituto los alumnos de Marruecos, chinos, ecuatorianos siguen siendo los otros. Y yo no quiero que sean los otros. Entonces mi obsesión era escribir un libro para desenfadarme y para quitar esas etiquetas de inmigrantes de primera e inmigrantes de segunda clase, ¿no? Porque si en clase llega un chico rubio de Finlandia o de Alemania, todas las chicas están muy contentas, pero cuando llega un chico de las montañas del Atlas y no sabe ni leer ni escribir, no es el protagonista de la clase. Otro de los regalos que tuve con este libro fue en el grupo de lectura de la cárcel Modelo. Ahora hace tiempo que no voy a la cárcel y tengo unas ganas de volver increíble, porque de verdad que en un entorno donde la libertad es lo que te falta, allí descubres que los libros son algo más que compañeros. Pues las casualidades, que siempre son guiños del destino, hicieron posible que el hermano de mi alumno estuviera preso en la cárcel Modelo. Yo lo había conocido antes, en una tutoría, pero yo no sabía que lo habían vuelto a detener. Y después de un periodo de vacaciones, cuando empezábamos a leer justamente el Agua del Rif en la cárcel, me lo encontré en el grupo de lectura. Yo me quedé muerta.
Él no sabía que yo había escrito ese libro, ni yo sabía que me lo encontraría en la clase. Empezamos a leer el libro con él en clase y fue muy emocionante. Claro, aparecía Rubí, aparecía el barrio y él, que lo tenía al lado, me decía: que esta tía que está en mi barrio. Y yo alucinaba, sobre todo cuando llegó el momento de la madre. Hay un momento que yo hablo del sentimiento de una madre que sabe que tiene un hijo lejos y este chico se emocionó. Y yo digo: es que si no se lo digo reviento. Y le digo: es que es tu madre, eres tú. Y no sé, eso fue como muy maravilloso, ¿no? Poder leer el libro con alguien que tú has tenido en la cabeza justo cuando lo estabas escribiendo. Me pareció también muy mágico. Y otro momento mágico fue en una escuela de primaria de Rubí. Un niño de 8 años, recién llegado de Marruecos, no hablaba, estuvo un curso escolar sin hablar, y en la clase en el aula de acogida, que es el espacio donde los alumnos recién llegados empiezan a hablar el catalán, la profesora le leyó un fragmento del libro, justamente una frase que dice: si no puedes vivir en el lugar donde quieres, debes amar el lugar donde te ha tocado vivir. Ese día, ese niño, que se llama Ahmed, como el protagonista de mi libro, le pidió a su profesora conocer, y ahora me emociono, conocer a quién había escrito este libro, porque su madre también se llama Fátima. Y la maestra le dijo: cariño, Ahmed, si tu mamá no es Fátima, tu mamá se llama de otra manera. Y le dijo: mi madre es Fátima, mi madre murió cuando yo era muy pequeñito y me cuidaba mi tía. Y ahora quiero saber quién ha escrito mi historia. Yo fui a ver a ese niño y como ese niño, en muchos sitios he encontrado alumnos que me han dicho: no soy yo, pero podría ser yo. Y gracias a este libro, muchos alumnos que no leen han leído. Y para mí eso ya es más que importante. Que me lleguen compañeros del instituto y me digan: hemos castigado a tal porque estaba leyendo. Y yo: ¿y qué leía? ¿En tu libro? Y yo súper contenta, digo: pues que lea. Porque muchas veces los grandes culpables de que los alumnos no lean somos los maestros con las malditas lecturas obligatorias. Pero eso ya lo hablaremos en otro contexto, porque tienen que hablar mis compañeros. Y hoy, ya que estoy en Euskadi, me parecía como muy feo despedirme sin hablar en euskera. Yo lo he intentado. Si no me entendéis, os lo explico en catalán, que seguro que me sale muy bien. Eskerrik asko. Ametsa egia bihurtzegatik. Orain nire hitzak Euskal Herrian liberegan egiten dute. Eta hori keinua da. Identiteari eta lurrari. Hemen beti, etxean bezala, sentitu naiz. Irakurtzea partekatzea da, eta noski eskubide bat. A mí un día una maestra de primaria me dijo: Joel, este niño es autista, nunca va a leer. Joel está en segundo de ESO y está leyendo. Pues cuando yo vuelva a Euskadi seguro que podré decir algo más que estas palabras sin leer. Eskerrik asko.